próxima semana me van a preguntar, o me imagino hoy que me van a preguntar por qué las mujeres no usan talit, pero eso vamos a ir un poquitico más adelante. Vamos a comenzar entonces. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos aprender a controlar nuestras pasiones para dominarlas y no permitirles que nos gobiernen? ¿Cómo podemos evitar el autoengaño que tan a menudo nos dice que la belleza y la verdad son sinónimos y que la realización humana y los placeres físicos son una misma cosa? La Torá quiere que lleguemos a la conclusión de que la disciplina y el autocontrol son la clave de la felicidad humana. La Torá nos da las herramientas con las que evitamos que nuestros ojos y nuestro corazón nos induzcan a pensar que la vida es la búsqueda de la pasión, la belleza y los bienes materiales. La Torá quiere que no transitemos por el camino equivocado, en el cual vamos a encontrar sufrimiento, frustración y nos vamos a alejar de nuestras más altas y nobles aspiraciones. Nuestros sabios nos enseñan que aquel que observa cuidadosamente el mandamiento de Tzitzit podrá percibir el rostro de Dios, porque Él no quiere que exploremos con nuestro corazón y nuestros ojos, los cuales nos desvían del camino. Rashi, el comentarista por excelencia de la Torá, dice: el ojo ve, luego el corazón desea y después el cuerpo peca. Dios no quiere que nuestros ojos y nuestro corazón nos engañen. Por lo tanto, Él nos ha dado un recordatorio visible de sus leyes. Tzitzit, que significa aparecer en forma visible, nos recuerda que el instinto animal en nosotros busca gratificación solo de las cosas físicas que se pueden ver y sentir, mientras que nuestros verdaderos, mayores y más significativos logros y relaciones son con o de Dios, que es invisible e es inmaterial. El talit y los tzitzit nos recuerdan el hecho de que la vestimenta es la primera característica visible que distingue al hombre de las demás criaturas. La ropa nos recuerda que la necesidad de esconder el animal que hay dentro de nosotros y estar constantemente conscientes del Dios invisible y de sus mandamientos. Tenemos la capacidad de vencer el mal y dominarnos para crear un nuevo mundo en el que la humanidad gobernará sus instintos. Tenemos la capacidad de vencer el animal que está dentro de nosotros y crear una sociedad en la que prevalecerá el bien y la verdad, y en el que la guerra, el odio y el mal van a ser desterrados para siempre. ¿Alguna vez hemos pensado en las preguntas más importantes de la vida? ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué nacimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Hemos acaso alguna vez intentado de desarrollar una filosofía de vida y luego vivir de acuerdo con ella? Uno de los filósofos más grandes llegó a la conclusión de que una vida no examinada no vale la pena vivirla. ¿Alguna vez acaso hemos examinado nosotros nuestra vida? Por supuesto, todos sabemos que el principal problema no es tanto desarrollar una filosofía de vida, sino estar a la altura de ella. Si analizamos, sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero tendemos a olvidar eso. En el fondo, todo judío reafirma que el judaísmo ofrece una filosofía de vida sin igual. Uno no tiene que ser demasiado sofisticado para darse cuenta de que una filosofía de vida que ha sobrevivido durante más de 3.500 años y se ha ocupado de todos los problemas humanos posibles y en todas las sociedades humanas posibles, debe tener una validez fundamental. Mirándolo de esa manera, el hecho de que el judaísmo se originó de Dios parece ser casi perfectamente obvio. Sin embargo, en la vida cotidiana hay muchas cosas que nos alejan de Dios y del judaísmo. Hay amigos que nos empujan a conformarnos, buenos momentos que atraen y un mundo de placeres que nos tiende a alejar. Incluso las verdades que reconocemos tienden a alejarnos de ello.
Por encima de todo está el fuerte picor del deseo que nos arrastra a menudo en contra de nuestra propia voluntad. Puede ser que sepamos lo que es correcto, pero hay tantas cosas que nos hacen olvidar y nos dificultan mucho recordar qué es lo que es correcto. Dios se dio cuenta de esto, por lo que nos dio un mandamiento que nos sirva de recordatorio constante. La Torá lo explica claramente cuando dice: serán tus tzitzit y los verán y recordarán todos los mandamientos de Dios y los obedecerán. Y no se desviarán con sus corazones y con sus ojos que los llevan a la inmoralidad. Lo que en hebreo decimos: vaya lahem le tzitzit, uritem oto ushartem et kol mitzvot Adonai vasitem otam, velota turu acharei levavhem veacharei einechem. En el sentido más simple, entonces, el tzitzit sirve como recordatorio. Los atamos a nuestras vestiduras como se ata una cuerda alrededor de un dedo o un cinturón para recordar algo. Algunos dicen que el tzitzit se asemeja a un látigo. Y sirve para recordarnos que en última instancia somos responsables de todos nuestros actos y fechorías. Los usamos como un recordatorio constante de que deben obedecerse los mandamientos de Dios y no dejarnos desviar por nuestros deseos. Esto también es evidente en el contexto en que se dio el mandamiento de tzitzit. Inmediatamente antes de que Dios diera esa orden de los tzitzit, la Torá habla de un hombre que cometió una falta sumamente grave. El Midrash explica que Dios le enseñó a Moshe por qué este hombre había pecado. Dice así el Midrash: no tenía nada que le recordase constantemente su responsabilidad. En respuesta a esto, Dios dio la Habla orden. más duro. ¿Perdón? No se oye, habla más duro. Voy. Perdón. No, gracias, Goldie. Entonces, junto con el beneficio inmediato de los tzitzit, la Torá nos habla también de efectos a largo plazo. Dios se dirige al pueblo judío directamente y le dice: para que recuerden y guarden todos mis mandamientos y sean santos para su Dios. Leman tizkeru vasitem et kol mitzvotai viyitem kedoshim lelohem, que también forma parte del tercer párrafo de Shema Israel. Es decir, si permitimos que el tzitzit sea un recordatorio constante que nos impide ser engañados por las tentaciones mundanas, formaremos entonces el hábito de recordar los mandamientos. Esto a su vez nos llevará a convertirnos en santos, inmersos en lo piadoso, en lugar de estarlo en un mundo pleno de deseos. El mandamiento termina con una mención del éxito de Egipto, que dice: yo soy Dios su Señor, que lo sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy Dios su Señor. Ani Adonai Elohim, asher hotzeti etchem meretz Mitzrayim, liot lachem leElohim, Ani Adonai. La Torá nos explica aquí por qué el mandamiento de tzitzit. Así como otros mandamientos fueron dados a los judíos en particular y no a la humanidad, hay un vínculo especial entre Dios y el judío que se forjó en el Éxodo, en Yetziat Mitzrayim. Dios dice: yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Los milagros únicos del Éxodo tuvieron ese propósito: forjar el vínculo entre Dios e Israel. El Éxodo fue un evento único en la historia. Fue la única vez que Dios se reveló a todo un pueblo, literalmente cambiando el curso de la naturaleza y de la historia. El Éxodo hizo que cada judío conociera a Dios de manera única y mostró que estaba profundamente involucrado Dios con los asuntos del hombre. El Éxodo y los acontecimientos que lo rodearon hicieron que el judaísmo fuera único entre las religiones.
Otras religiones comenzaron con un solo individuo que afirma tener un mensaje especial. Gradualmente ese individuo fue reuniendo seguidores y estos discípulos convirtieron a otros, creando entonces una nueva religión. Ese es el patrón seguido por casi todas las grandes religiones. Sin embargo, la única excepción a esto es el judaísmo. Dios saca al todo el pueblo judío de Egipto, los lleva al pie del monte Sinai, donde todos escucharon su mensaje. Es muy interesante notar que las primeras palabras de los 10 mandamientos son: yo soy Dios, tu Señor, que te saqué de la tierra de Egipto. Esta fue la culminación y la realización del drama del Éxodo. A través de los mandamientos, el vínculo se fortalece y se renueva, preservando al judío y manteniéndolo en un alto nivel espiritual. Por lo tanto, el Éxodo asigna una responsabilidad muy especial al judío. Dios nos rescató de la esclavitud en un sentido muy especial. Se convirtió en nuestro maestro. La Torá dice: los hijos de Israel son mis siervos, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Por lo tanto, y en cierto sentido, los tzitzit son una insignia que usamos proclamando que somos los súbditos de Dios. Es por el Éxodo que somos los súbditos de Dios en esa manera tan especial. La Torá alude a esto al decirnos que usemos los tzitzit para ser santos para Dios. La palabra santo significa dos cosas. Primero, que estamos cerca de Dios. Y segundo, que estamos separados de las cosas impías. Usamos tzitzit como un signo de nuestra relación especial con Dios. Nosotros aceptamos su Torá y Dios reitera el concepto de esta relación cuando dice: serás santo para mí, porque yo, Dios, soy santo y te he apartado de todos los demás pueblos para que seas mío. Pero debemos entender la razón de todo esto. ¿Por qué los judíos somos tan únicos? ¿Por qué Dios tuvo que elegir un grupo particular de personas como sus siervos especiales? Porque, en resumen, los judíos somos el pueblo elegido. Dios necesitaba un grupo especial de personas que se comprometieran a guiar al resto de la humanidad y a mostrarles el camino. Al observar Dios las generaciones anteriores a Abraham, vio que la humanidad en su conjunto no podía mantener un alto nivel moral y espiritual. Por lo tanto, eligió a Abraham y a sus hijos, los judíos, como sus representantes especiales para que proclamemos sus enseñanzas al mundo. Aunque el judío cumple constantemente con esta misión, el momento principal de su realización será en la época mesiánica. Cuando todos los judíos vuelvan a Dios por el Mesías, Israel, a su vez, influirá en toda la humanidad en esa dirección. De esto aprendemos que los judíos vamos a estar en una posición única y ese liderazgo va a ser elegido o va a ser ejercido por aquellas personas que sean capaces de infundir la palabra de Dios al resto del mundo. ¿Quiénes van a ser esas personas? Los sabios nos dicen que son aquellas personas que tengan cuidado especial en observar la mitzvah del tzitzit. Si alguna vez hemos utilizado un talit o un talit katán, probablemente vamos a estar conscientes de los tzitzit, las borlas, que guindan de sus esquinas. Estos son los tzitzit. Si se mira con más atención, se ve que estos nudos están hechos con 8 cuerdas, aunque en realidad son 4 dobladas en 2. Y también vamos a notar que están atadas a través de un orificio que está cerca de la esquina y que contiene 5 dobles nudos y 4 grupos de embobinados.
Si contamos los embobinados que hay, nos vamos a dar cuenta que el primero son 7 vueltas, el segundo son 8 vueltas, el tercero 11 vueltas y el cuarto 13 vueltas. Si vemos de cerca los hilos, que no creo que aquí en la pantalla se pueda ver, nos vamos a dar cuenta que están compuestos de 2 hilos que están entrelazados, que están firmemente trenzados el uno con el otro. Esto y otras cosas más demuestran que los tzitzit son más cosas que simple cuerda. Hay reglas establecidas sobre cómo deben hacerse y cada una de esas reglas tiene su razón y que en este momento no vale la pena tocar porque es un poco largo, un poco complicado y lo que queremos es explicar lo que es la generalidad de la mitzvah del tzitzit. Tenemos un instrumento que se llama talit katán, que es una franela de forma rectangular que en sus esquinas llevan los tzitzits. La Torá dice que harás gedilim, o sea, unas borlas en las 4 esquinas de tus prendas. De esto deducimos que los tzitzit solamente hay que colocarlos en prendas de 4 esquinas, o sea, en pocas palabras, en prendas rectangulares. En la antigüedad, muchas prendas tenían 4 esquinas. La ropa no se confeccionaba como se confecciona hoy. La mayoría de las veces consistía de un rectángulo de tela que se utilizaba como shal, capa, túnica o una toga. Por ejemplo, en el período clásico griego, las prendas estándar consistían de 2 rectángulos. Uno se llamaba quitón y el otro imatión, que eran rectángulos de tela envueltos y abrochados alrededor del cuerpo. Prendas similares se usaban en la época talmúdica. Dado que en esa época todos utilizaban prendas rectangulares, simplemente con amarrar los tzitzit a la prenda de vestir, se cumplía con el mandamiento. Dado que ya no utilizamos ropa rectangular o de 4 esquinas, creamos una prenda especial para poder cumplir la mitzvah. Uno de los más importantes comentaristas de la Torá, Rabbi Yitzhak Abarbanel, declaró que esta es la razón por la que la Torá establece que debemos hacer tzitzit para todas las generaciones. Aunque llegase una época cuando las prendas de 4 esquinas no fueran una prenda usual, nosotros entonces deberíamos hacernos esa prenda para poder cumplir con la mitzvah. Y esa mitzvah es el talit katán, que se llama talit katán, que quiere decir talit pequeño, se llama también simplemente tzitzit, se llama en hebreo arba kanfot. Arba kanfot quiere decir 4 esquinas, y en el mundo ashkenazí también se conocía con el nombre de leib dekel, que quiere decir cubierta del cuerpo. El talit katán, como le dije, es una franela o una prenda rectangular, se le hace un hueco en el cuello y se coloca sobre el cuerpo. Se dice que debería tener para un adulto una medida que va de 46 a 61 centímetros, en pulgadas sería de 18 a 24 pulgadas. Eso es para poder lograr que la mayor parte del cuerpo esté cubierta con los tzitzit de acuerdo con la opinión más estricta. El talit katán, los tzitzit, la arba kanfot, debería llevarse durante todo el día. Se usa debajo de la camisa y se pone a primera hora de la mañana. En el caso de que no se use talit en la sinagoga, la persona al colocarse en su casa los tzitzit debe decir Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al mitzvat tzitzit. Bendito eres tu Dios que nos ordenaste la mitzvah de los tzitzit. No solo que se usa durante todo el día, pero inclusive hay gente que lo lleva puesto las 24 horas al día, lo usa inclusive para dormir.
Hay quienes tienen la costumbre de utilizar los tzitzit por fuera de la vestimenta. Los que conocemos que hacen eso son los Hasidim de Lubavitch, que son con los que nosotros más contacto tenemos. Y eso es para cumplir con la mitzvah que dice, y los verás. Sin embargo, esto de llevarlos por fuera no es un requisito obligatorio ni es estricto. Los tzitzit se pueden utilizar completamente debajo de la ropa. Dado que el talit katán se usa a lo largo del día, la mitzvah del tzitzit es una mitzvah para llamarlo de una manera, de larga duración. Es el primer mandamiento que observamos por la mañana y continúa a lo largo del día. Como tal, es un recordatorio constante de nuestra obligación como judíos de mantener nuestra lealtad con Dios. A través del talit katán, la mitzvah de los tzitzit es una de las primeras que enseñamos a los niños. En muchas comunidades es costumbre, con el corte del pelo, enseñarle al niño a los 3 años a usar y a ponerse el tzitzit. Por cierto, el talit katán es uno de los objetos rituales del mundo judío menos costosos. Sin embargo, es el que tiene uno de los mayores beneficios. El talit es la segunda y más familiar manera en que cumplimos el mandamiento de los tzitzit. Se usa principalmente en los servicios de la oración de la mañana. Hay una serie de costumbres diferentes con respecto al talit. En algunas comunidades, los hombres jóvenes, eso se refiere a los solteros, no usan talit, sino a partir del momento en que se casan. En otras, utilizan el talit al momento de bar mitzvah. Sin embargo, la regla es que uno debe adaptarse a la norma que rige en su congregación o en su comunidad. Por regla general, los ashkenazim utilizamos el talit a partir del matrimonio, los sefaradim usan el talit a partir del bar mitzvah. Se sea ashkenazí o se sea sefaradí, Cohen utiliza talit en Israel a partir del bar mitzvah y Cohen se cubre la cabeza con el talit por lo menos en el momento de dar Birkat Kohanim, que en Israel se hace absolutamente todos los días. Birkat Kohanim, los sefaradim lo hacen Shabbat y festividades, y nosotros los ashkenazim hacemos Birkat Kohanim solamente Shalosh Regalim, o sea, Pesach, Shavuot y Sukkot, siempre y cuando la festividad no caiga en Shabbat. Si cae en Shabbat, no hacemos Birkat Kohanim. En las congregaciones donde muchos adolescentes no utilizan el talit katán, deben utilizar el talit en el servicio de la mañana. Un talit debe ser lo suficientemente grande como para que uno pueda colocarlo sobre sus hombros, con 2 esquinas al frente y las 2 esquinas atrás, en la parte posterior. Por lo tanto, un talit debe medir como mínimo 1.22 metros de ancho y 1.83 metros de alto. En pocas palabras, 4 pies por 6 pies. Y tiene que ser lo suficientemente grande al uno colocar los tzitzit adelante como para por lo menos llegar a la cintura. Aunque un talit puede estar hecho de cualquier tipo de tela, es preferible hacerlo de lana blanca. Siempre que la Torá habla de una prenda, la referencia suele ser lino o lana. Por lo tanto, cuando utilizamos el talit de lana, hacemos la mitzvah exactamente como se hacía en los tiempos bíblicos. Y el talit entonces se considera una prenda en el más completo sentido del uso de la Torá. Durante la semana, cuando se usa tefilín, primero colocamos el talit y luego los tefilín. ¿Por qué? Porque la regla judía dice que lo que se usa más a menudo va primero, lo que se usa menos a menudo va después. Como talit lo utilizamos Shabbat, festividades y los días de la semana, mientras que tefilín no, tefilín solamente son los días laborables. Por lo tanto, lo que ocurre más a menudo va primero el talit. Eso me da pie para hablar de esto, que es el Sidur. El Sidur es el libro de rezo.
La palabra sidur es muy semejante a la palabra seder, la cena que hacemos en Pesa. ¿Por qué la cena se llama seder de Pesa? Porque hay un orden que se sigue. El sidur sigue un orden. ¿Cuál es el orden del sidur? Igualito a lo que yo acabo de mencionar. Lo que ocurre más a menudo va primero, lo que ocurre menos a menudo va después. En el calendario judío, lo que ocurre más a menudo son los días laborables. Por lo tanto, la primera parte del sidur son los rezos de los días laborables. Shaharit, el rezo de la mañana, Minjá, el rezo de la tarde, Arvit, el rezo de la noche. La pregunta es, ¿por qué comenzamos el sidur con el rezo Shaharit, el rezo de la mañana, cuando el día judío comienza en la noche? La respuesta es que en buena medida los rezos vienen a sustituir el servicio que se hacía en el templo. En el Beit HaMikdash, la mayor parte de los sacrificios se hacían en la mañana. Una pequeña parte se hacía en la tarde, absolutamente no había sacrificios en la noche. Por lo tanto, el sidur es Shaharit, Minjá y Arvit, rezo de mañana, tarde y noche de los días de la semana. Lo que ocurre más a menudo después en el calendario judío es Shabbat, pero Shabbat sí comienza en la noche, entonces es Kabbalat Shabbat, recibir el Shabbat, Arvit de Shabbat, el rezo de la noche de Shabbat, Shaharit de Shabbat, el rezo de la mañana de Shabbat, y después Minjá de Shabbat, el rezo de la tarde de Shabbat. Lo que viene más a menudo después en el calendario judío es Rosh Hodesh, el nacimiento del mes. Y aquí quiero hacer una salvedad. Supongamos que como en este año hay 12 meses, no existen 12 Rosh Hodesh. Son 11 Rosh Hodesh, porque el 12avo, que es Rosh Hashanah, la Torá le da un tratamiento totalmente diferente a Rosh Hodesh. La Torá dice que ese día hay que sonar el shofar. Esa es la mitzvah de Rosh Hashanah. Entonces, en un año de 12 meses tenemos 11 Rosh Hodesh y el 12avo, o sea, Rosh Hashanah, que es el inicio del año. Entonces, Rosh Hodesh es lo que ocurre más a menudo después de Shabbat, es lo que viene en el Sidur. Tenemos Halel, que son las alabanzas a Dios, y la lectura del Musaf de Halel, la amidad adicional que se dice en Rosh Hodesh. Lo que viene después, que ocurre más a menudo, son Shalosh Regalim, las 3 fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot, que en los rezos son exactamente iguales. Lo único es que en determinados lugares de la Amidá, del Shmona Esrei, nosotros distinguimos, en vez de decir Haka Matzot Hazeh, que es Pesach, decimos Haka Shavuot o decimos Haka Sukkot. Y entremezclamos dependiendo de qué festividad sea. Después viene la que ocurre sí una vez al año, ¿cómo se llama? Simchat Torah, Purim, y ese es el orden del Sidur. Lo que ocurre más a menudo primero, lo que ocurre menos a menudo después. No importa si hablamos un Sidur Nusach Ashkenaz, Nusach Sfard, como el que usamos nosotros en la Unión, Sefaradí, Edot HaMizrach, Yemenita, italiano, ese es el orden del Sidur. Okay. Una vez explicado eso, seguimos con el talit y antes de ponernos el talit, tenemos que verificar que los tzitzit no estén enredados. Y si lo están, deben separarse para que cuelguen como cabello suelto. En muchos lugares, la costumbre es, para revisar los tzitzit, colocárselos sobre el hombro y revisarlos mientras se dice un versículo y después se colocan sobre el hombro. El talit nos lo colocamos de pie. ¿Cómo es la manera? Se debe sostener el talit sobre la cabeza y se dice la bendición Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Betzivanu Leitatev Batzitzit, que nos ordenaste cubrirnos con el tzitzit. Se coloca sobre la cabeza y las 4 esquinas se colocan sobre el hombro izquierdo. Esto es lo que el Talmud explica, que deben envolverse o no debemos envolver en el talit como lo hacían los árabes, los ismaelitas. Se debe estar envueltos en esa posición por lo menos 4 segundos. Y luego se debe reorganizar el talit para que, como dije, 2 tzitzit estén al frente y 2 tzitzit estén atrás en la espalda,
así estamos rodeados, nuestro cuerpo está rodeado por tzitzit. En muchas comunidades, especialmente las comunidades ortodoxas, es costumbre de que los hombres casados se cubran la cabeza. Los muchachos solteros que utilizan el talit, como por ejemplo en las comunidades sefardíes, ellos no se cubren la cabeza o no deben cubrirse la cabeza hasta que se casen. También una práctica muy antigua de que la persona que dirige el rezo lo hace con el talit puesto, aunque sea una persona soltera en una comunidad ashkenazí. Para embellecer la mitzvah del talit, hay muchas personas que colocan un borde o atará, esto se llama atará de plata, para embellecer la mitzvah. Hay una comunidad hasídica, no me recuerdo si son los hasidim de Belz o son los hasidim de Breslev, que ellos utilizan esto, ellos utilizan la atará, todos los hombres, para embellecer la mitzvah del talit. Ahora que sabemos cómo se utiliza el talit y cómo se usa el talit katán, tenemos la posibilidad de hacer nuestro propio talit, de hacer nuestro propio tzitzit, nuestro arbacán fotaret. No hay absolutamente nada complicado, nada escondido en cómo hacer un talit. La elaboración de los tzitzit, la elaboración de esto, sí es más complicada. Pero colocar esto es tan sencillo que hasta un niño pequeño lo puede hacer. Para hacer un talit, lo que necesito es un trozo de lana blanco que debe tener 4 pies de ancho, 6 pies de alto, en centímetros sería 1,22 m de ancho, 1,83 m de alto. Y debemos colocar, porque esa pieza rectangular, debemos colocar en cerca de sus esquinas un hueco. Debería estar aproximadamente a 5 centímetros del borde, pero esos 5 centímetros no se miden en diagonal, sino se miden en línea recta. Sería prudente hacer un dobladillo y coser ese dobladillo en el huequito y en los bordes del tzitzit o del talit para evitar que se rompan. Una vez que está eso, se introducen los tzitzit. Lo que sí debemos hacer la salvedad de que el hilo con que se cose el dobladillo debe ser de un material diferente al material de la tela. Por ejemplo, si la tela es lana, el hilo con el que se cose el dobladillo pudiera ser algodón o puede ser seda o rayón. En ningún caso, debe utilizarse un hilo de lino, ya que lino y lana es una mezcla prohibida por la Torá, se llama shatnes. La Torá prohíbe mezclar lino y lana. No tiene nada que ver con prohibición de mezclar tejido animal con tejido vegetal, porque, por ejemplo, algodón y lana no tienen ningún problema. Es solamente lino y lana. No sabemos por qué. Entonces, una vez que se coloca, que tenemos ese hueco, se colocan los tzitzit. Los tzitzit se venden en paquetes de 16 cuerdas, 4 para cada hueco. 3 cuerdas de esas 4 tienen el mismo tamaño. Hay una que es más larga, que se llama shamash, o la cuerda sirviente, que es la que se utiliza para enrollar, hacer los embobinados que habíamos hablado al principio. Entonces se coloca de manera tal, o sea, las 4 cuerdas se colocan a través del hueco y se doblan para formar 8 hilos. Y embobinamos con la cuerda larga con el shamash. Entonces, ¿cómo es? Se dobla. Doble nudo, 7 vueltas. Doble nudo, 8 vueltas. Doble nudo, 11 vueltas. Doble nudo, 13 vueltas. Doble nudo. En pocas palabras, si vemos la cuestión, son 5 doble nudos y 4 embobinados. A ver si lo podemos ver aquí.
sea, se doblan, aquí están doblados, doble nudo, 7 vueltas, doble nudo, 8 vueltas, doble nudo, 11 vueltas, doble nudo, 13 vueltas, doble nudo. Entonces son 5 doble nudos y 4 embobinados. Al doblarse, entonces esas 4 cuerdas se convierten en 8, 4 de cada lado. Una vez que tenemos esto y ya sabemos que el talit es y el tzitzit para recordarnos de nuestro deber para con Dios, un recordatorio visual. Entonces podríamos la próxima semana entender ya el significado más profundo de lo que es la mitzvah de tzitzit. Los padres fundadores del Estado de Israel, podríamos acusarlo de todo menos de ser religioso la gran mayoría de ellos. Sin embargo, en los símbolos del Estado, utilizaron símbolos religiosos. La Knesset, el Parlamento israelí, tiene 120 miembros. En Venezuela hasta hace poco había 167 diputados. Israel tiene hoy en día alrededor de 8 millones de habitantes, Venezuela tiene alrededor de 30 millones de habitantes. O sea, quiere decir que el número de votantes para ser electo diputado en Israel es relativamente poco. ¿Por qué 120 en un país con tan poca población? Porque Anshei Knesset Agdolá, la asamblea de sabios que gobernó sobre el pueblo judío desde que llegaron a la tierra de Israel, hasta que el pueblo judío fue exilado, esa asamblea estaba compuesta por 120 sabios. ¿Por qué en la Knesset se sientan en manera semicircular? Porque el Sanedrín, que era el cuerpo legislativo del mundo judío en esa época, se sentaban de manera semicircular para que en una votación y en una discusión todos pudiesen verse la cara. Entonces, como la Knesset, el Parlamento, es la versión moderna y la versión laica de lo que era el Sanedrín, ellos también se sientan de manera semicircular. La menorá, un elemento primordial en el uso del Beit HaMikdash, es símbolo y es utilizado en el escudo del Estado de Israel. Y la bandera es blanca con rayas azules. ¿Por qué blanca con rayas azules? Representa el talit. El talit, la Torah ordena que tenga una de los tzitzit que sea azul. Esa tradición se perdió porque no sabemos cuál es el animal que produce esa tinta azul que permite teñir una cuerda de los tzitzit de ese color. Pero la Torah lo ordena, Kanaf Petil Tehelet, va a ser una cuerda con un color Tehelet que tampoco hay mucha claridad hoy en día cuál es la tonalidad que tiene ese azul que menciona la Torah. Pero como el talit tenía la cuestión azul, o sea, era blanco y azul, entonces esos son los colores de la bandera de Israel y tiene la otra similitud con los tzitzit. Uritemo y lo verán. ¿Cuál es la particularidad de una bandera? Una bandera se ve. Entonces, como les digo, el Estado de Israel tiene sus símbolos basados en cuestiones religiosas, en elementos de la Torá, de la tradición judía. Entonces, como les mencioné, la próxima semana sí vamos a ver el por qué utilizamos el talit, ya la razón profunda. Lo que sí quiero mencionarles antes de culminar es, mencioné hace un momentico la palabra shatnez, la prohibición de mezclar lino y lana en un tejido. Eso es lo que yo mencioné cuando hablé de tefilín y cuando hablé de mikve, hok, una ley que nosotros cumplimos simple y llanamente porque Dios así lo ordena. No hay absolutamente ninguna lógica. Sin embargo, talit, o sea, el tzitzit, es una mitzvah que pertenece a la categoría de eidot, mandamientos testimoniales, mandamientos que testimonian mi pertenencia al pueblo judío
como vimos al principio de la exposición, nosotros utilizamos el talit porque somos siervos de Dios. Hay una relación muy especial de Dios con el pueblo judío que se fundamentó, se hizo más fuerte y permanente en el momento en que se salió de Egipto. Y por eso es que nos dieron los mandamientos desde ese momento y por toda la eternidad. Entonces, eso es un mandamiento testimonial. Et, testigo, eidot, mandamientos testimoniales. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, yo. Dígame, señor Freddy. Ok, dos preguntas. Una es, como ustedes saben, como tú sabes, yo soy de Viena. Ajá. Yo en Viena he visto en varias oportunidades que la gente está usando un talit de seda. Y no, ok. Entonces quisiera saber qué significado tiene la misma base. Ok, número uno. La otra pregunta es, también lo he visto que lo usan como un shal y no cubriendo los hombros. ¿Eso se puede hacer? ¿Es correcto? ¿No se debe hacer? Esas son dos preguntas que te tengo. Vamos con la primera. De seda, absolutamente no hay ningún problema. Mencioné hace un momento que se puede hacer de cualquier tipo de tela, de cualquier tipo de material. Lo que sí hay que tener cuidado es de que al coser el dobladillo, que no haya mezcla de lino y lana. Pero puede ser de cualquier tipo de tela. Preferible que sea de lana. Después de eso, el lino. Pero preferible de lana. Pero no hay, vamos a decir, ninguna prohibición expresa a que sea de un material diferente a la lana. Lo que usted dice del talit que se usa así como un shal. Sí. Mire, yo tengo entendido que la vestimenta que utiliza el sacerdote cuando da misa, eso viene de nuestro talit. Me dijeron, no sé si es verdad o no, que en el mundo reformista, que para no parecer así tan judíos, usaban ese tipo de talit al principio. Entonces, para parecerse más al cura que el talit, no cumple con el estándar del mundo ortodoxo judío, porque uno tiene que cubrirse con los tzitzit. O sea, debe abarcar la mayor parte del cuerpo. Y eso es, como usted dice, un shal. Y un shal solamente cubre el cuello. Entonces no cumple con el estándar. Eso, yo creo que cualquier rabino le dirá que eso, cuando uno hace la bendición sobre el talit, hace lo que se llama una brajá levatalá, una bendición en vano. O sea, está diciendo el nombre de Dios en vano en esa bendición, porque no cumple con el requisito. Ok. Bueno, lo de que hoy día lo usan como un shal es posible, pero cuando yo salí de Viena en el año 49, no se conocía nada de otro tipo de la comunidad judía, solamente todo era ortodoxo. En la sinagoga donde yo estuve en Viena era ortodoxa y también lo vi allá. Entonces esa gente no han cumplido directamente con la mitzvah. No, la mitzvah es cubrirse. Nosotros decimos leitatev batzitzit, cubrirnos con el tzitzit. Ok, muy bien. Ok, gracias. Y muy interesante la exposición tuya, porque es una cosa de todos los días que uno lo usa, ¿no? Lo que utilizamos, lo que ponemos tefilín todos los días. Gracias. Con el mayor cariño. No sé qué les parece a ustedes. Mi hija está llegando de México. Yo tengo casi 2 años que no la veo. Entonces, en vez de hacer nuestra charla el próximo domingo a las 12:30, ¿qué les parece si lo ponemos el jueves, qué sé yo, a golpe de 8 de la noche? ¿Le parece bien? Yo no tengo Así me puedo dedicar a mi hija y mimarla. Yo no tengo problema. No hay problema. Ok, entonces hecho. Le voy a pedir a Harry. Hay que avisar a Harry, ¿ah? Ok, hay que avisar a Harry. Sí, del para que la cambio, por promocione favor, para ¿sí? el jueves a las 8 de la noche. Exactamente, porque cuando lo ponemos entonces en el correo para que la gente sepa que hay un cambio de día,
y de horas. Ok, como estoy viendo en la pantalla 3 mujeres. Perdón, Harry hoy tenía un compromiso y por Sí. eso no nos pude acompañar. Estoy viendo en la pantalla 3 mujeres. Entonces, ¿por qué una mujer no usa talit? ¿O por qué no usa tzitzit? Kipa. Ok, hay una regla en el judaísmo, que la mujer está exenta de cumplir las mitzvot, eso se llama en hebreo, sheazman grama, que el tiempo es factor fundamental. No se refiere al día completo, ¿ok? Porque si no yo diría que la mujer no tiene por qué cuidar ni Rosh Hashanah, ni Yom Kippur, ni Shabbat, mentira. Se refiere cuando es un momento determinado del día. El talit se utiliza cuando hay luz natural, o sea, más o menos la mitad del día. Tfilín se pone en un momento determinado del día. Entonces, esas mitzvot, donde uno tiene que estar más pendiente del reloj que de las cosas importantes que hace la mujer. Entonces, ellas están exentas. Cuando digo exentas, fíjense que estoy diciendo que no tienen por qué cumplirlas. No estoy diciendo que está prohibido cumplirlas. La prohibición viene por otro lado. Por ejemplo, se menciona de que la esposa de Rashi, el comentarista por excelencia de la Torá, ella usaba tzitzit. Lo que pasa es que solamente ella sabía que usaba tzitzit. A mí una vez me enseñaron cierta mujer, cuando yo era un niñito que estudiaba en la yeshiva, tenía como 14 años. No, mentira, 13 años. Me enseñaron una mujer en el barrio de Crown Heights, en Nueva York. Esa señora usa tzitzit, pero no se le veía en ninguna parte. Porque es algo que, como es determinado para los hombres, las mujeres no tienen por qué hacerlo y si lo hacen no tienen por qué exhibir que lo hacen. Porque nosotros tenemos muy bien diferenciado lo que son los sexos. O sea, hay cosas que las mujeres pueden hacer que nosotros no podemos hacer, hay cosas que nosotros podemos hacer que las mujeres no pueden hacer. Lo que hacemos es complementarnos los unos a los otros. ¿Ok? ¿Cómo dice la Torá que fue creado el hombre? Perdón, ¿cómo fue creada la mujer? Sela, mal traducida como costilla. En hebreo, Sela quiere decir mitad. O sea, hay una versión que dice que ese primer hombre, ese Adán, era un ser hermafrodito. Y Dios separó la parte masculina de la parte femenina. Y dice la Torá que cuando se unen en pareja, vuelven a ser una sola carne, vuelve a su estado original. Por eso que dicen que la relación de pareja es una relación tan fuerte que es antinatura, en teoría. ¿Por qué? Porque yo dejo el cariño que tengo en mi casa, que es seguro, no importa qué es lo que haga, y están detrás mío para cuidarme, para protegerme, y abandono eso para irme fuera de mi casa, establecer una relación con una persona que hasta hace poco no conocía. Fíjense lo fuerte que es esa... ¿Por qué? Porque vuelvo a mi estado original. ¿Okay? Entonces, uno tiene algo que el otro no puede hacer, entre ambos se complementan. No es que uno es superior al otro, ambos se complementan desde el punto de vista judío. Entonces, por ejemplo, las autoridades ortodoxas modernas, o ciertas autoridades ortodoxas modernas, no tienen nada en contra de que una mujer se ponga tefilín, siempre y cuando lo haga en un lugar donde ningún hombre la pueda ver. Que use tzitzit, no hay ningún problema, siempre que nadie lo vea y que ella no haga ninguna alaraca, estoy usando tzitzit. Así como un hombre no debería hacer alaraca, estoy usando, que sea, medias panty, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que tener, o sea, muy bien determinada la cuestión. No es que está prohibido, no debe hacer alaraca de eso, debe hacerse en un medio donde solamente ellas puedan observarse las una a las otras, que no haya ninguna mirada indiscreta de otro sexo. Por cierto, la próxima semana, cuando hablemos de la, o mejor dicho, el jueves en la noche, cuando hablemos de la razón profunda de utilizar talit, vamos a ver que la vestimenta tiene connotaciones sexuales en el ser humano. Todas las prohibiciones sexuales son para nosotros los hombres. Nosotros somos los chicos malos del cuento. Ustedes son las chéveres, ustedes son la gente buena. ¿Ok? Disculpa que me esté demorando. ¿Puedo hablar? Por favor. Hacen un Zoom. Ven acá, ya puedes hablar, Esther. Esther,
El que tú Porque me dices, estoy puedo, demorando con la comida, pero estoy haciendo negocio. no importa, no importa. Cuando dice puedo hablar, él lo escuchó allá por el micrófono mío. Por eso, Lo de hacer negocio también lo escuchó. no. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Todo bien. Todo bien. Ok, entonces, si no tienen inconveniente, el jueves a las 8 de la noche. Sí, pero pregunto primero a Harris, ¿no hay otro evento para el jueves? ¿Ah? Sí, pero yo Yo estoy estoy seguro que a las buscando y 8 de no la veo. noche no va a haber nadie. No sé, no lo sé. Bueno, si se Sí, manda la propaganda, quiere decir que sí. exactamente, tienen que esperar que salga por el correo. Ok, perfecto. Septiembre 3. Ok, excelente. Okay. Bueno, muchísimas gracias. A las 8, ¿no? Gracias. Y los dejo que me voy a ir a mimar a mi hija. Que la disfrutes Que la mucho. disfrute. Ok, Ok, gracias. Adiós, Ernesto. Gracias, Felicidades, Besos, Ernesto. Joaquín. Gracias, Ernesto. Chao. Chao. Chao.